Hola, bienvenido de nuevo a nuestra serie de cortes extendidos para el fin de semana, lo que necesitas saber para saber lo que necesitas saber. Hemos estado hablando de la Biblia y aquí están, los 66 libros de la Biblia. Y lo hemos organizado de una manera que te ayuda a ver qué tipo de libros son. Así que cualquier cosa en negro son libros históricos. Nota que el Nuevo Testamento solo tiene un libro histórico, que es el libro de Hechos. Entonces tienes algo de poesía que está en gris oscuro, justo encima de mí, así como Lamentaciones. No hay poesía en el Nuevo Testamento, no hay ningún libro entero de poesía, pero sí hay poesía en los libros. Y luego está la profecía en gris. Por supuesto, una gran parte del final del Antiguo Testamento es profecía, así como el libro de Apocalipsis podría considerarse un libro profético. Evangelios, por supuesto, es un tipo único de género que solo se encuentra en el Nuevo Testamento. Y luego terminamos con las epístolas, que son una palabra elegante de letras o cartas. La razón por la que queríamos identificar el tipo de libros o el género de los libros es como cuando ves Netflix y quieres específicamente una comedia romántica o una película western, ciencia ficción, sabes cómo escuchar esas películas por la categoría en la que están. La comedia romántica y la ciencia ficción no suelen estar juntas, aunque a veces lo hacen. Una película western y una ciencia ficción no suelen ir juntas. Entonces, por ejemplo, si estás viendo un western, sabes interpretar la película porque sabes que es un western. Así un tipo viene en un sombrero blanco, ¿es bueno o malo? Él va a ser el tipo bueno. El tipo viene con un sombrero negro, ¿es bueno o malo? Es un tipo malo. Y escuchas este chachín, 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 ¿qué va a pasar? Alguien va a disparar justo en medio de la calle. Sabes qué esperar por el género en el que se encuentra. La Biblia no es diferente. Aunque es la palabra de Dios, sigue siendo lenguaje humano. Así que cuando lees un libro particular de la Biblia, deberías tener en el fondo de tu mente, ¿esto es poesía? Por ejemplo, cuando lees los Salmos, estás leyendo poesía. Dice que las montañas y las colinas aplauden. Bueno, las montañas y las colinas tienen manos. En realidad no, pero es poesía, así que es una metáfora. Cuando lees Apocalipsis, no es solo profecía, sino es subcategoría llamada apocalíptica. Piensa en esta como una profecía bajo efecto de drogas. Tal vez tenía hongos en Patmos. Estoy bromeando. Hay imágenes salvajes, pero ¿sabes qué esperar de eso? Así que lo que quiero hacer es hablar. La semana pasada hablamos sobre el Antiguo Testamento y esta semana quiero enfocarme solamente en el Nuevo Testamento. Y quiero comenzar con este género de evangelios. Ahora, cuando hablamos de evangelios, necesitas saber que el evangelio es en realidad un anuncio político. Es cuando en el mundo romano, si un general conquistaba un área, ellos hacían este evangelio, este anuncio. Un pregonero entraba en el centro de la ciudad y decía, escuchad, el género ganó la guerra. O si el emperador se casaba, decía, escuchad, el emperador se casó. O el emperador tuvo un hijo, para que se hiciera una obra sobre el legado. El evangelio es un anuncio político. Ahora, lo interesante es que la primera persona que sabemos usó el término evangelio fue el segundo evangelio de Marcos. Marcos probablemente escribió antes que Mateo, y quiero que escuches cómo Marcos dice que el evangelio, o cómo se presenta su libro, el evangelio de Marcos 1:1. En el comienzo de las buenas nuevas de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, si retrocedieras en el tiempo y leyeras diferentes evangelios de emperadores y generales, estos suelen ser sobre emperadores generales. Leerías cosas como esta. Había una piedra, de hecho, que tenía un evangelio de César Augusto que básicamente decía, y estoy parafraseando, se acerca el cumpleaños de César Augusto y él es el regalo de los dioses. Él es el emperador más grande que hemos tenido y nunca habrá otro más grande que él. Cumple años y estamos muy agradecidos que los dioses nos dieran a este dios hombre César Augusto. Ugh. Pero estaban por todas partes estos evangelios. Marcos, que estaba escribiendo bajo la predicación de Pedro, el amanuense de Pedro, y está escribiendo en la ciudad de Roma, abre su evangelio al decirte que son las buenas nuevas o el anuncio político de este Mesías, de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios.
Ahora, si eres judío, el Mesías o Cristo, es la misma palabra en hebreo griego, tiene sentido para ti. Mashiach es rey. Y pensamos en el Mesías como la figura divina, pero no lo era. Era un rey terrenal. Recuerda que la semana pasada hablamos sobre la importancia de David y cómo fue profetizado, había un nuevo David por venir y cumplimiento de David por venir. Eso es lo que pensaban los judíos, un poderoso guerrero que destruiría a sus enemigos. Bueno, si eres romano, no piensas en el Mesías porque esa era la creencia de los judíos. Piensas en el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Solo hay uno. Es el emperador. Ahora, habían múltiples emperadores, pero fue en este momento de la historia que los emperadores estaban empezando a deificarse a sí mismos. Y Marcos, en Roma, ¿ya dije eso? En Roma. Este joven tuvo el descaro de proclamar en Roma, ¿dije eso? En Roma, abre su nuevo género diciendo las buenas noticias, un anuncio político de que hay un nuevo rey, un nuevo Mesías. Para ustedes, los judíos, Él es Mesías. Para los romanos, Él es Hijo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es lo sorprendente que hizo Marcos. La mayoría de las veces, cuando se usa este término político evangelio, es en plural. Evangelios o buenas noticias. ¿Por qué? Incluso si es singular, el emperador tuvo un hijo. La buena noticia es que el emperador tuvo un hijo. ¿Por qué son buenas noticias? Porque siempre habrá otro hijo. Siempre habrá otra guerra. Siempre habrá otro emperador. Pero los cristianos nunca usarán el evangelio en plural. Siempre estuvo en singular porque esta es la última buena noticia que jamás necesitarás escuchar. Así que te voy a guiar un poco en cómo leer esos evangelios que tenemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son un poco diferentes entre sí y quiero guiarte a través de eso. Pero la idea general es, cuando lees Mateo, Marcos y Lucas, deberías leer a la sombra de la cruz. Cuando lees Juan, deberías leer a la sombra de la iglesia. Ahora, voy a detallar eso, pero vamos a ver los 4 para tener una idea de ellos. Mateo es realmente el más judío de los evangelios. Él tiene más citas de las escrituras que prácticamente los 3 combinados. Lo cual es interesante porque Mateo era un recaudador de impuestos y era odiado por los judíos. Marcos, sin embargo, es mucho más romano. Y así, la naturaleza del Evangelio de Marcos como un libro romano es algo interesante. Utiliza la terminología romana típica y la velocidad romana. Los romanos tenían prisa, al igual que los estadounidenses. Súper interesante, si miras el Evangelio de Marcos, una de las palabras más utilizadas es inmediatamente. Jesús estaba inmediatamente aquí e inmediatamente allá, como si siempre estuviera prisa. Jesús entra aquí, entra allá, inmediatamente Él está aquí y luego inmediatamente regresa allí. Jesús tiene prisa en el primer tercio del libro, como pum, 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 pum. Está cenando a alguien y está predicando el sermón y va a alguna parte. Pero luego, cuando se vuelve para ir a Jerusalén, la narrativa se ralentiza y es como un paseo. Él está paseando hacia Jerusalén, lento, deliberado y a paso suave. Y luego llega a Jerusalén, es arrestado y es puesto en la cruz. Y de repente el tiempo se mueve lentamente. Lentamente. Es una escritura literaria brillante. Sí, es la Biblia, sí. Pero sigue siendo la palabra literal, siendo literatura. Hay otros recursos literarios fabulosos que Marcos usa, que no voy a mencionar aquí, pero solo para ilustrar el punto. Cuando lees los evangelios, es una historia de Jesús dirigiéndose a la cruz con su propio sabor cultural y literario. Mencioné que Mateo era judío. Una de las sorpresas escondidas que Mateo da es una línea que se repite 5 veces. Aquí está la línea. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas. 5 veces. Lo que eso significa es que hay 5 sermones en el libro de Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo es judío. ¿Qué valoran los judíos? El Torá. Los 5 libros del Antiguo Testamento. Y entonces lo que Mateo está haciendo es decir, oye, sé que los judíos tienen sus 5 libros, pero la verdadera palabra de Dios, los 5 grandes son estos sermones de Jesús. Es brillante, es alucinante. Sería ofensivo para los rabinos que no creían en Jesús, lo cual me entretiene. Lucas, por otro lado,
hombre. Amo a Lucas, es griego. Es un occidental por mentalidad. Algo así como Marcos, que es romano, también occidental, pero para Lucas, él es muy histórico. Y si leas los primeros 4 versículos en inglés, son varias oraciones, en griego es una sola oración. Y lo que Lucas está haciendo es contándote sobre una narración lineal de la historia de Jesús. Y el poder de Lucas es que en realidad hay 2 volúmenes. No es solo el libro de Lucas, sino también el libro de Hechos. Lucas y Hechos son partes A y B de la misma historia. Más sobre eso en un minuto. Juan es espiritual o filosófico. Lo interesante de Juan es que cada estudiante de la universidad bíblica que aprende a leer griego, el primer libro que leen es Juan. ¿Por qué? Porque su vocabulario es un vocabulario de 6º grado. Sus pensamientos son de nivel de posgrado. Quiero decir, Juan es brillante con su sofisticación y sus pensamientos, pero usa el lenguaje simple. Aquí hay un ejemplo. Agua. ¿Qué podría ser más simple que el agua, verdad? No con Juan. Necesitas tener un tesauro en una mano y Juan en el otro para realmente descubrir de qué se trata toda la charla sobre el agua. Capítulo 1, el agua es el agua del bautismo. Juan el Bautista bautizaba a la gente en agua. Juan 2, Jesús se convierte el agua en vino. Juan 3, Nicodemo se le dice que tiene que renacer del agua y del espíritu. Juan 4, la mujer en el pozo le han dicho que podría tener agua viva. Juan 5, hay un cojo en un charco de agua que Jesús sana. Juan 6, Jesús camina sobre el agua. Juan 7, ríos de agua viva fluirán desde el más íntimo de tu ser. Continúo, el agua no es solo H2O. En Juan es toda una matriz teológica para Juan. Y de eso se trata todo este libro. Y aún no he dicho esto en los cortes extendidos. Quiero decirlo ahora. Una de las cosas que amo de la Biblia es que es una piscina mágica a la cual cualquier niño podría entrar y no ahogarse, pero ningún erudito podrá sondear sus profundidades. Probablemente me conozcas lo suficientemente bien para saber que mi mayor adoración no es cantar canciones en comunidad, en realidad es estudiar la palabra de Dios. Y hay momentos en mi oficina en los que veo algo que nunca había visto antes y me deleita. Soy como un niño, no puedo sentarme. Me levanto y tengo que ir a decirle a alguien y camino por la oficina. ¿Viste esto? Sí, soy así de cerebrito. Pero la palabra de Dios, donde quiera que estés en tu viaje, esta es la belleza. Podrías pensar para ti mismo, bueno, simplemente no conozco la palabra de Dios. Yo tampoco. Es tan profunda y tan rica que estoy perdido en ella. Pero también me encuentro en ella. Y si te metes en la palabra de Dios, en cualquier nivel en el que te encuentras, si estás en el extremo poco profundo, está bien, no te ahogarás y puedes adentrar en las profundidades y nunca descubrirás demasiado lo que Dios ha puesto aquí. Tenemos estos 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, en realidad en términos técnicos son sinópticos, sin significado juntos. Ópticos viene de visión, así que se ven juntos. Cuentan muchos de las mismas historias. Juan es diferente, así que permíteme separarlos. Cuando lees Mateo, Marcos y Lucas, mantén la mirada en la cruz, porque cada historia te llevará a la cruz de Jesús. Así es como se lee estos evangelios. Permíteme ilustrarlo. Hubo un día, en realidad en uno de los días más plenos de la vida de Jesús, en el que predicó el sermón en parábolas desde un bote en el lado norte del lago de Galilea, fue y curó a un endemoniado de Getsemaní, regresó a Capernaum, curó a una mujer que había estado sangrando durante 12 años y una joven que acaba de morir. La mujer había estado sangrando por un problema ginecológico durante 12 años. Y en esos días era una catástrofe médica y una catástrofe social porque la hacía impura. No podía ir a la sinagoga, no podía tener intimidad con su esposo, ni siquiera debería sostener a sus hijos si los tenía. Ella era una marginada y todo el mundo lo sabía porque no tenía productos sanitarios desechables. Tenía que ir al lago y limpiar sus prendas todos los días durante 12 años. Se sentía demacrada y probablemente un poco enojada, hasta que se acerca detrás de Jesús y toca el borde de su manto. Pero ella es interrumpida por un desfile hacia la casa de Jairo. Él es el líder de la sinagoga y de gran importancia. La hija de Jairo, de 12 años, hija única, ni iban a tener otro. Esa niña acababa de morir.
Y la multitud se acercó a Jesús para decirle, oye, ya no tienes que venir, sé que vienes a sanarla, pero acaba de morir, está muerta. Y Jesús dijo, Jairo, enfócate, hombre, sígueme, ella no está muerta. Y todos se rieron y Jesús entró a la casa y sanó a esta niña. ¿Por qué en el mundo contarías una historia sobre un problema ginecológico de una mujer? En la Biblia, en serio. ¿Y por qué lo emparejarías con una mujer, una niña que acaba de morir? He aquí por qué. Recuerda, pon la cruz en el horizonte y no leas estas historias individualmente. Léalas a la sombra de la cruz. ¿Cuál era el problema de la mujer en una palabra? Sangre. Y la sangre te hacía impuro. ¿Cuál era el problema de la niña? Muerte. Y eso también te hace impuro. Bien, entonces tenemos sangre y muerte. Sangre y muerte. 2 mujeres, 12 años, sangre y muerte. ¿Cuándo es la próxima vez que lees sangre y muerte en la misma historia? Es en la cruz. Y empiezas a entender es que lo que Jesús hizo por estas 2 mujeres era solo una ilustración. Sí, Él las amaba como individuos y sí, Él las sanó individualmente, pero era más grande que sus problemas individuales. Esta fue una profecía de lo que Él haría por el mundo espiritualmente. Lo que Él hizo por ellas físicamente en ese día. Y al leer cada historia de los evangelios sinópticos, pon una cruz en el fondo y empezarás a ver más claramente a Jesús en la historia. Con Juan es diferente. Y Juan escribió probablemente 40 años después de que se escribió el último evangelio, tal vez 25, pero él escribe y mira hacia atrás a los otros evangelios. Y aunque él es muy consciente de lo que escribieron, Juan casi nunca se superpone con ellos. Lo hace con la alimentación de los 5,000, esa es la única vez, y aparte de la resurrección, es la única vez que se superpone con los evangelios sinópticos. Lo que Juan hace es contar una historia y piensas, ok, está bien, sé a dónde va, y luego no te cuenta el núcleo de la historia. Caso en cuestión, Juan tiene 21 capítulos, todo el libro. 5 de esos capítulos tienen lugar en una habitación, la noche del aposento alto antes de morir. 5 capítulos. ¿Y sabes qué? Él no te habla del aposento alto la noche antes de morir. La última cena. ¿Estás bromeando? Eso fue lo más importante que sucedió. ¿Por qué Juan no cuenta esa historia en el aposento alto? Porque está retrocediendo y cuenta la misma historia en su forma embrionaria en la alimentación de los 5,000. Donde él dice a la multitud, comed mi carne y bebed mi sangre o no tendrán vida. Mira, para Juan, Jesús introdujo la cena del Señor mucho antes de que Él la instituyera. Él hace lo mismo con el bautismo con Nicodemo. Tienes que nacer de agua y espíritu. Él está introduciendo el bautismo mucho antes de que el bautismo fuera instituido. Él hace lo mismo con Pentecostés. Juan 5, ríos de agua viva fluyen de vosotros. Él está introduciendo Pentecostés mucho antes de que se instituyera Pentecostés. Lo que Juan quiere hacer es decir a su iglesia o a las iglesias que él está dirigiendo, hey, sé que conocen la historia, pero conoces la génesis de la historia. Conoces el comienzo porque se remonta al mismo Jesús, cuando Jesús vive su vida de una manera que modela la iglesia de Jesús. Es un libro brillante. Esos son los 4 evangelios. Son la historia de Jesús. Y honestamente, para aquellos de ustedes que son nuevos en la Biblia y quieren leer un libro, yo empezaría con Juan. Porque no importa cuánto de la Biblia conozcas, no vas a sondear las profundidades de este libro. Y no importa lo poco que sepas de la Biblia, no te vas a perder en quién es Jesús. Es un gran punto de partida. Pasamos de Juan al libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el único libro histórico, pero recuerda, en realidad es el mismo género que Lucas. Son parte A y parte B. Ahora, ¿de qué se trata Lucas? Bueno, es un evangelio acerca de Jesús, nuestro héroe, ¿verdad? Es una especie de biografía histórica de un héroe. Lucas no es una especie de biografía histórica, es una narrativa épica de héroes. Si fueras transportado al primer siglo y lo vieras como el Netflix del primer siglo, una de las categorías de género se llamaría hechos. Y dirías, ¿hechos de quién? ¿Hechos de César? ¿Hechos de Pablo? ¿Hechos de Dionisio? ¿Quién es nuestro héroe en esta historia? Bueno, déjame preguntarte quién es el héroe de la historia de Hechos.
Podrías decir, bueno, son los hechos de los apóstoles. Sí, los apóstoles. No, realmente solo 2 apóstoles en el libro de Hechos son resaltados. Todos son mencionados, pero Pedro y Juan, como mencioné en el mensaje del fin de semana. Pedro y Juan, no, perdón, Pedro y Pablo, como mencioné en el mensaje de fin de semana. Pedro y Pablo son imágenes especulares del uno y el otro. Pedro sana un hombre cojo, capítulo 3. Pablo sana a un hombre cojo, capítulo 14. Pedro resucita a alguien de entre los muertos, capítulo 8. Pablo resucita a alguien de entre los muertos en el capítulo 20. Pedro se enfrenta a un mago en el capítulo 8. Pablo se enfrenta a un mago en el capítulo 19. Tienes todos estos paralelismos, Pedro, Pablo, Pedro, Pablo, Pedro, Pablo. Pero Pedro y Pablo no son los héroes. Son ejemplos de personas que viven la vida de Jesús. Porque cada vez que dices Pedro, Pablo, Pedro, Pal, también puedes retroceder un paso en los evangelios y decir Jesús, Pedro, Pablo. Jesús, Pedro, Pablo. Y el punto no es Jesús, Pedro, Pablo, es Jesús, Pedro, Pablo y tú. Porque si Pablo, un asesino de cristianos, puede hacer lo que Jesús hizo, y si Pedro, que negó a Jesús, pudo hacer lo que Jesús hizo, entonces tú también puedes. Me encanta la estructura de Hechos, y como hablamos durante el fin de semana, el final de Hechos te lleva a creer que hay más en la historia. Y escucha, Hechos, me encanta esto, es el único libro de la Biblia que tú puedes terminar. Y lo terminas permitiendo que el héroe de la historia viva a través de ti. ¿Quién es el héroe? Jesús. Sí, no es Jesús. Jesús se ha ido. Jesús es el héroe de Lucas. Entonces, ¿quién es el héroe de Hechos? No es otro que el Espíritu Santo de Dios. Porque lo que Jesús comenzó a hacer, así lo dice Lucas en Hechos 1:1, lo que Jesús comenzó a hacer, el Espíritu Santo toma el control y lo completa. Y Jesús ahora mismo, a la diestra del Padre, está abogando por ti, pero es el Espíritu de Dios quien está realmente encarnado en nuestro mundo a través de la Iglesia de Cristo. Y al mirar el libro de los Hechos, una de las formas de evaluarlo, como si fuera a hacer un análisis literario, es decir, bien, ¿qué es importante para este autor? ¿Cuál es el punto? ¿Qué quiere decir? Ya sea una novela de misterio, hay autores de misterio que cuentan ciertas historias, o novelas románticas. Mi esposa ama todas estas. Ciertas novelas románticas tienen un tipo de historias que cuentan. ¿Cuál es la historia que cuenta Lucas? Bueno, sabes que es médico, así que está interesado en el cuidado físico de las personas. También es muy intelectual, así que está interesado en un vocabulario profundo. Te lo dije, Juan es el libro más fácil de leer en el griego. ¿Sabes cuál es el más difícil? Es Hechos. Hebreos también es difícil, pero Hechos 17, eso es muy, muy difícil. Súper intelectual. Y sin embargo, tienes a este médico altamente intelectual que también está comprometido socialmente. Y la cosa número 1 en el corazón de Lucas es en realidad la inclusión. Los llaman gentiles. Podrías poner cualquier nombre ahí. Mujeres o minorías étnicas o personas que son de otro país, inmigrantes. Lucas está preocupado por las personas que han sido pasadas por alto y olvidadas. Y de hecho, solo hay 2 historias en Lucas. Lo siento, en el libro de Hechos, solo hay 2 historias que Lucas repite, y las repite 3 veces. Y es la historia de la conversión de Saúl, de Saulo a Pablo, y es la historia de Pedro bautizando al primer gentil. Repite la historia de Pablo, su conversión, porque Pablo es el apóstol de los gentiles, los forasteros, los marginados. Y cuenta la historia de Pedro convirtiendo a Cornelio porque fue la primera persona no judía bautizada en Cristo. Lucas, si eres un forastero, y a todos los que no somos judíos somos forasteros a este reino de Dios, si eres un forastero, este es un libro que te encantará profundizar. Si estás interesado en saber cómo hacer iglesia, no la mecánica de canciones o cuántos campus tener o quién debería ser pastor, pero cómo debemos representar a Jesús como iglesia en este mundo, este es un libro para ti. Después de leer el libro de Juan, sugeriría para aquellos que quieran hacer cualquier tipo de liderazgo en la iglesia, este libro es necesidad absoluta para ti.
Así que pasamos de los evangelios al libro de Hechos. Algunas de estas la llaman epístolas, que es una palabra elegante para carta. Tenemos varias de ellas. La mayoría están escritas por Pablo. De hecho, desde Romanos hasta Filemón fueron todas escritas por el apóstol Pablo. Hebreos no sabemos quién la escribió. Algunos piensan que fue Pablo. Entonces tienes a Santiago. ¿Sabes quién escribió eso? Sí, por supuesto, Santiago. Y Pedro, Juan y Judas, el medio hermano de Jesús. Todas estas cartas, lo que me encanta de ellas es que fueron escritas a personas reales en lugares reales. De hecho, mirando todas estas cartas, he estado en Roma y puedo decirte que Roma es un lugar real. Me encanta la ciudad de Roma. No tienen la mejor comida, pero la arquitectura es genial. Un Corito, es un antiguo sitio arqueológico. Puedes ir ahí. Galacia es una región, no una simple ciudad. Éfeso es el sitio arqueológico más grande del mundo, en mi opinión. Filipenses es un pequeño y encantador lugar en el río. He estado en todos esos lugares. Colossos es la única ciudad en la que no he estado. Algún día, pero no han hecho ninguna arqueología ahí. Entonces, ¿por qué perder mi tiempo mientras cavan un poco? Y escucha, he hecho arqueología antes por una tarde y eso es todo lo que he hecho. Y literalmente una excavación oficial, estuve en eso por una tarde y nunca lo volveré a hacer. Y no porque no sea importante, es solo que prefiero que alguien haga el trabajo duro y luego yo muestro el sermón. Bien, de nada. Estos lugares son reales. Me encanta saber que estas personas son reales a pesar de que sus nombres son un poco diferentes, pero son las mismas luchas que estamos teniendo hoy. Y es posible que no hayas visitado esas ciudades. Y está bien, no tienes que hacerlo, pero vives en esta ciudad y las mismas cosas que están pasando en esta ciudad están sucediendo en la ciudad antigua. Así que, de nuevo, lo más importante de leer en las epístolas es encontrar principios que puedas aplicar a través de la cultura. Cuando estás interpretando la Biblia, las dos mayores dificultades de interpretar la Biblia o entender la Biblia es literal frente a figurativo. ¿Cuánto tomamos literalmente cuando Jesús dijo, coman de mi cuerpo y beban de mi sangre? Bueno, obviamente no vas a tomar eso literalmente, pero hay otras cosas como cuánto es literal, cuánto es figurativo. Es un gran tema cuando se habla de Apocalipsis. Y el segundo es cultural frente a universal. Pablo les dijo a las mujeres que usaran cubiertas para la cabeza, totalmente normal en su cultura, un poco raro en la nuestra, ¿deberíamos seguir haciendo eso? Voy a decir que no en este caso. Pero, ¿qué tal lavando los pies? Totalmente normal en la cultura, no en la nuestra. Entonces, ¿qué hacemos con eso? El bautismo. Creo que es una acción que, aunque era de orientación judía, es universal en su aplicación. Y hay una serie de razones para eso, pero esa es solo una de las preguntas. La otra pregunta con universal frente a cultural es, ¿cómo vamos a aplicar las declaraciones de estas cartas a personas de un lugar diferente y de otro tiempo? Mi propósito aquí no es responder todas las preguntas. Solo estoy planteando la pregunta para que entiendas que a veces vas a leer y decir, ¿debo aplicar eso o no? Si no lo sabes, entonces no resaltes ese versículo para su aplicación. Voy a ser muy específico aquí. Cuando lees la Biblia, lo que yo sugeriría, especialmente al inicio, lee un capítulo al día y escoge un versículo de ese capítulo que vas a aplicar durante 1 hora. ¿Por qué no todo el día? Porque no puedes. Confía en mí. Tómate 1 hora y obedeces perfectamente ese versículo durante esa hora. Eso es suficientemente para desafiarte a crecer. No elijas un versículo en el que estés confundido. Y hablaremos en esta próxima sesión sobre cómo responder algunas de esas preguntas por ti mismo. Pero por ahora, si tienes dudas, déjalo a un lado. Lee un capítulo, encuentra un versículo y aplícalo durante 1 hora, 4 días a la semana y serás como un cohete en tu fe. Quiero mostrarte un ejemplo de eso, de cómo funciona realmente. Voy a llevarte al libro de Filipenses. Esa hermosa y pequeña sinagoga o iglesia era más bien un grupo de personas junto a un río. Pablo los conoció en Hechos 16, más tarde les escribió esta carta en Filipenses. El capítulo 4 comienza con una declaración que Pablo hace a 2 mujeres, Evodia y Sintique, y les dice que se lleven bien. Imagínense eso.
Esta iglesia era en su mayoría una iglesia femenina y había dos mujeres que estaban un poco en desacuerdo entre sí. Sé que nada de eso sucede en tu esfera, pero ahí lo tienes. En el contexto de esta conversación, Pablo dice, y recuerda, dos personas estaban peleando, y Pablo dice, regocíjense siempre en el Señor. Y luego lo repite, lo diré de nuevo, regocíjense. Ahora, cuando tu madre repite algo, probablemente sea importante que obedezcas, ¿verdad? Pablo en realidad está escribiendo esto desde la prisión a una iglesia donde dos mujeres están en desacuerdo. ¿Es ahí donde normalmente te regocijas? No, así que te está diciendo regocíjate. Ahora, ¿cómo aplicarías esto a tu vida? Te apuesto que ahora mismo, mientras estás viendo esto, que hay algo que hace que sea difícil para ti regocijarte. No es que necesites regocijarte en eso, pero puedes regocijarte aún a pesar de que tienes esta prueba en marcha. Pablo dice, no una vez, sino dos veces, sí, regocíjate. Y luego dice, deja que tu gentileza sea evidente para todos. El Señor está cerca. Y este es uno importante, versículo 6. No se preocupen por nada, pero en todo, por oración y petición, con acción de gracias, presenten su petición a Dios. Y la paz de Dios, que trasciende todo entendimiento, guardará sus corazones y mentes en Cristo Jesús. Sabemos que esto no está mejorando, está empeorando. Las personas se molestan, las personas están ansiosas y toda la letanía de razones por las que estamos ansiosos. ¿Cómo te va con tu ansiedad? Ahora, no quiero minimizarlo y si necesitas ayuda profesional, por favor, busca ayuda profesional. Pero, ¿qué pasa si lo que necesitas no es ayuda profesional, sino guía espiritual? ¿Cómo aplicarías esta declaración? No sientas ansiedad por nada. ¿Podrías hacer eso durante una hora? ¿Podrías no estar ansioso durante una hora? La respuesta es no. No a menos que reemplace la ansiedad con otra cosa. ¿Qué otra cosa podrías desplazar tu ansiedad? No hay, no uno, ni dos, sino 5 opciones dadas en este pasaje solamente. Quiero detallar eso para ti. Versículo 4. Regocíjate siempre en el Señor. Cuando te sientas ansioso, ¿qué y si intentaras no sentirte así por una hora? Entonces, ¿qué vas a hacer durante esa hora? Bueno, te vas a regocijar. Vas a hacer una lista de todas las cosas que te hacen feliz. Ora por ellas con Dios o canta una canción de alabanza. Pero pasa algún tiempo regocijándote. Eso es solo una de 5. Esos serían 12 minutos. Si vas a hacer esto durante una hora, ¿puedes regocijarte durante 12 minutos? ¿Puedes hacer una lista de cosas felices durante 12 minutos? Entonces, lo segundo es por oración y petición. Entonces, en lugar de preocuparte por lo que te molesta, solo háblalo con Dios. Elabora estrategias con Dios. ¿Qué quieres que haga al respecto? ¿Cómo quieres que yo lo aborde? Ahora, seré transparente contigo. De hecho, estoy batallando con esto hoy. Tengo una conversación que se acerca y que va a ser difícil. Y entonces, en lugar de pensar, voy a decir esto y ellos van a decir aquello, voy a ganar el debate. No, comencé a orar a Dios al respecto y preguntarle, ¿qué quieres que aprenda de esto? ¿Cómo quieres que me posicione? Y wow, esto hizo la diferencia porque cuando estás diseñando estrategias de cómo obedecer a Dios, es realmente difícil estar ansioso por cómo el resultado se ajustará para ti. Y luego con agradecimiento, de nuevo, haz una lista de todas las cosas por las que estás agradecido. El regocijo es diferente. Regocijarse es lo que te hace feliz, agradecer por lo que estás agradecido. Tal vez hay una superposición, una categoría diferente. Y ahí tienes otros 12 minutos. Y la paz de Dios guardará sus corazones. Y luego esto, finalmente, hermanos, todo lo que es noble, todo lo que es correcto, lo que es puro, lo que es hermoso, lo que es admirable, si algo hay de excelencia, digno de alabanza, piensen en estas cosas. Y luego, aquí está el quinto, lo que sea que hayan aprendido, recibido, lo que hayan recibido, oído de mí o visto en mí, pónganlo en práctica. Y el Dios de paz estará con ustedes. Pablo fue un modelo. Está en prisión escribiendo esto. Cuando alguien en la cárcel te dice que te regocijes, tienes que regocijarte. Cuando alguien en prisión te dice que no estés ansioso, tienes que renunciar a la ansiedad, ¿verdad? Así que hay modelos en nuestras vidas. Si quieres reducir la ansiedad, y de nuevo, esto es un ejemplo de la aplicación de un versículo. El versículo es, no estés ansioso por nada. Bien, ¿cómo? ¿Cómo voy a aplicar eso durante una hora?
Me voy a regocijar, cantaré canciones de alabanza a Dios, voy a orar con Dios específicamente, dando gracias, haciendo una lista de todas las cosas por las que estoy agradecido. Voy a ver los modelos en mi vida que han sido antes que yo y manejan su vida de tal manera que no están ansiosos, a pesar de que tienen más razones que yo para estar ansiosos. Haces esas 5 cosas durante 1 hora y aplicarás con éxito este pasaje. ¿Qué tal eso? Lo que acabo de hacer lo he hecho durante mucho tiempo. El proceso se ha vuelto más natural para mí. Si luchas con eso al principio, está bien. Camina antes de correr. Pero lo que acabo de hacer, cualquiera de ustedes puede hacerlo. Es posible que se te ocurra una lista diferente o algunas prácticas diferentes, pero puedes aplicar lo que está en las epístolas a tu vida. Y eso deja solo un libro de la Biblia. Y, hombre, es bueno. Y obviamente no voy a detallar el libro de Apocalipsis, pero es curioso. Mucha gente siente mucha curiosidad por este libro. Mucha gente está prediciendo el fin del mundo por este libro. Aquí está mi visión general de Apocalipsis. He estudiado cada versículo. He hecho inmersiones profundas en la literatura profética, así que no le tengo miedo. Esto es solo lo que sé. Se me pidió que enseñara el libro de Apocalipsis en una iglesia una vez, una pequeña iglesia en Kansas, y decidí que en lugar de leer comentarios y la opinión de otras personas sobre el libro, solo leeré el libro. Y durante 30 días leí el libro todos los días. E hice una lista de preguntas. ¿Qué significa eso? ¿Quién es este? ¿Qué es eso? ¿Y cuándo es esto? Y mientras leía el libro, al día siguiente encontraba las respuestas en él para algunas de las preguntas que tenía. Al tercer día, aquí está otra respuesta. Y al final de 30 días tenía 5 preguntas, había 5 versículos que no podía precisar. No sabía lo que significaban. Así que saqué 5 comentarios de mi estantería y leí 5 comentarios sobre cada uno de estos 5 pasajes y acumulé 25 explicaciones. En otras palabras, nadie sabe nada mejor que yo por solo leer el libro. Y probablemente no sabe nada mejor que tú. Y mi preocupación es la forma en que a menudo se usa Apocalipsis como un calendario de eventos futuros. Hasta ahora, todos los que han pronosticado una fecha de finalización específica del Apocalipsis ha estado equivocado. No me gusta equivocarme, así que no voy a intentar entrar a ese juego. Pensé ¿qué tal si cambiamos nuestro enfoque de la revelación o Apocalipsis en lugar de usarlo como un calendario para el futuro, lo usamos como una plantilla para el presente? Y prediqué el mensaje a través de Apocalipsis a esta iglesia en Kansas y algunas personas realmente fueron sanadas. Matrimonios fueron sanados, emociones fueron sanadas, personas fueron consoladas. Así que voy a decirte solo una idea general corta sobre el primer mensaje. El libro de Apocalipsis tiene 3 imágenes de Jesús. Capítulo 1, el capítulo 5 y capítulo 19. 1, 5 y 19. Cada uno de ellos es diferente y cada uno de ellos es salvaje. El primero es Jesús como el gran sumo sacerdote. Está de pie con túnicas sacerdotales, tiene el cabello de Dios y ojos de fuego y es una figura sorprendente. Después del capítulo 1, hay cartas a 7 iglesias. Y las 7 iglesias estaban luchando principalmente con los mismos pecados con los que estamos luchando, porque habían perdido la visión del gran sumo sacerdote. Y se miraban a sí mismos y no a Jesús. Y cuando apartaron sus ojos del gran sumo sacerdote, su comportamiento sufrió por ello. La solución a cada problema en esta iglesia y en todas las iglesias que conozco es mantener nuestros ojos en Jesús, el gran sumo sacerdote, porque si tus ojos están puestos en Él, no puedes pelear con tu hermano. La segunda imagen de Jesús es en Apocalipsis 5. Juan tiene un pergamino, se lo han dado escrito anverso y reverso y no puede leerlo. Él no tiene la autoridad para abrirlo. Él quiere saber qué hay en el pergamino, comienza a llorar. Y el ángel dice, Juan, no llores, no llores. Aunque no puedas abrir el pergamino, hay uno que puede abrir el pergamino. Oye, tú que puedes abrir el pergamino, ven, acércate. Es el león de la tribu de Judá. Y no sale un león, sino un cordero. Y no cualquier cordero, sino un cordero abatido. Era patético, estaba ensangrentado, estaba vencido. Y te empiezas a dar cuenta que el león y el cordero son la misma cosa. Él conquistó sufriendo por nosotros. ¿Y sabes lo que sucede después de esa visión en capítulo 5?
Del capítulo 6 al 19 es el período de la tribulación. Ahí es donde todos se asustan, las pruebas y tribulaciones y toda la ira de Dios. Y lo que Apocalipsis nos está diciendo es que, mira, si mantienes tus ojos en el Cordero, no importa el sufrimiento que pases, si tus ojos están en el Cordero, te darás cuenta que Él ya ha sufrido por ti, y más que tú, y como león que ya ha sufrido como un cordero, Él puede guiarte a través de cualquier sufrimiento por el que pases en este mundo. Mantén tus ojos en Jesús. Capítulo 19. Esto es impresionante. Viene en un caballo blanco. Cuando Jesús vino por primera vez, llevaba un bastón de pastor. No tiene bastón de pastor, tiene una espada. No está en su mano, está saliendo directamente de su boca. Y la primera vez que vino llevaba vestimenta de campesino, esta vez no, son túnicas bañadas en sangre. La primera vez llevaba una corona de espinas, esta vez es una corona de joyas. Y Él no está solo en un jardín, Él tiene un ejército de ángeles detrás de Él. Él viene con la ira de Dios contra todos los enemigos, los reyes de la tierra alineados contra Él, y a esto se le llama la batalla del Armagedón. Tonterías, no hay batalla de Armagedón, es una matanza de Armagedón, sin un arco, sin un disparo, sin ninguna agresión. Jesús habla y ellos se acuestan y mueren. Jesús, el Rey de Reyes que viene de nuevo, ¿sabes qué viene después de esto? El día de juicio. Este futuro incierto de cómo va a terminar todo. Si mantienes tus ojos en Jesús, entenderás que no tienes nada que preocuparte por mañana, porque cuando Él venga, el Rey de Reyes, lo enmendará todo. La revelación, Apocalipsis, no se trata de predecir el futuro, se trata de sobrevivir el presente. Y cuando nos acercamos a las Escrituras, la palabra de Dios, como modelo para vivir nuestras vidas, nos armamos para cualquier incertidumbre del futuro o dificultades del presente o pecados del pasado. Por eso espero que estas sesiones sean útiles para ti. No vas a entender todo lo que lees, pero si lees y tu corazón está sobre la mesa y este es el bisturí, no al revés, esto no está sobre la mesa y tú no eres el bisturí, si te pones sobre la mesa y este es el bisturí, serás sanado. Que Dios lo haga así. Gracias a todos.